bloque de Universidad Noticias. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta y como todos los jueves vamos a compartir con ustedes temas que tienen que ver con el ámbito económico. Está con nosotros Rodrigo González, economista de la Fundación Ideal. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Lucas. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Se ha anunciado en esta semana la posibilidad de obtener un bono a fin de año algunos sectores, ¿no? Y es bueno e interesante tratar en el ámbito económico cómo podemos hacer para ahorrar, alternativas de ahorro para aquellos que vayan a cobrar ese bono. Contanos. Bueno, es posible que muchas familias reciban este bono que se está discutiendo y aún se está determinando quiénes sí, quiénes no, pero lo cierto es que es posible que muchas familias reciban un extra de dinero en diciembre. Y lo interesante es poner en agenda de que existen hoy alternativas de ahorro en pesos que no existían en el pasado. Antes la mayoría de las alternativas de ahorro estaban por debajo de la inflación y la gente decidía consumir o adelantar consumo o apostar por el dólar porque había una expectativa de que el tipo de cambio se iba a devaluar. Hoy en día las condiciones cambian y es importante que las familias analicen distintas opciones que ofrece el mercado. ¿Cuáles son estas opciones y cómo evaluarlas? Es el primer punto. Bueno, si uno hace una perspectiva de lo que es la inflación esperada para el año 2017, recientes informes del Banco Central marca que la inflación está descendiendo y que los principales analistas de mercado esperan de que el año próximo la inflación sea en el orden del 22% interanual aproximadamente. Ese es un primer parámetro de referencia. ¿Cuánto será la devaluación esperada? El aumento en el valor del dólar. El aumento en el valor del dólar está por debajo de esta inflación que mencionamos antes y rondaría un 17-18% la devaluación hacia el año próximo. Teniendo estos dos parámetros en consideración, ¿qué alternativas sencillas pueden tener hoy las familias? Por un lado está el plazo fijo tradicional, que se hace con el banco que generalmente opera cada trabajador o cada familia. Uno puede ir al banco, lo puede hacer por internet, solamente tiene que tener una cuenta activa y colocar partes de esos ahorros en plazo fijo a un mes, 30 o 60 días, lo que decidan. ¿Cuál es la tasa que hoy ofrece el plazo fijo? Aproximadamente el 20%, es decir, que uno estaría empatando o perdiendo muy pocos puntos respecto a la inflación. Este es un cambio importante que hoy muestra nuestra economía. Los últimos años el plazo fijo estaba en una tasa clavada en 10-11% y la inflación era muchas veces del 20-25% y esta disparidad era muy grande. Hoy en día el plazo fijo tradicional empata con la inflación. Claro, era muy difícil, Rodrigo, yo me acuerdo hasta diciembre del año pasado, inclusive también a principio de este año, hablar de capacidad de ahorro, ¿no? Porque todo el mundo decía, sí, bueno, capacidad de ahorro, pero con los procesos inflacionarios que estamos atravesando era muy difícil, ¿no? Seguro, no son muchas las familias que pueden ahorrar, por supuesto, pero muchas veces existe algún excedente y la duda es a dónde juego, dónde lo coloco. Hoy aparece el plazo fijo tradicional empatando con la inflación y aparece un plazo fijo que es nuevo, hace muy poquito tiempo que está en los bancos como una oferta de servicios, que es un plazo fijo que se llama con UBIS, es decir, se ajusta por el SER, que no es ni más ni menos que la inflación. Este plazo fijo es interesante porque tiene tasa variable y esa tasa variable es igual a la inflación, es decir, si la inflación no baja, esta tasa empata con la inflación, si la inflación baja, esta tasa va reduciendo o aumentando de acuerdo a la inflación. El único problema de este plazo fijo, que es muy seguro porque yo me aseguro de que no pierdo poder adquisitivo, es que tiene un mínimo de 6 meses para que la gente deje su dinero en el banco. Este es, digamos, un impedimento en términos de liquidez. Tercer punto, luego de lo que es el plazo fijo tradicional, el plazo fijo ajustado por SER, interesante que aparece es que hay muchas letras y bonos del Tesoro que ajustan por inflación. Antes también ajustaban por inflación, pero el problema era que la inflación estaba tergiversada, entonces era una inflación que era muy inferior a la real, la inflación pública del INDEC. Hoy la inflación está bastante acorde a la realidad, entonces estos instrumentos dan 3, 4 o 5 puntos por encima de la inflación. Si la inflación realmente el año que viene es del 22%, yo podría tener una rentabilidad de 26, 27 puntos, ¿no? 4 puntos adicionales a la inflación. ¿Cómo comprar estos bonos? Todos los bancos tienen fondos comunes de inversión. Esta palabra suena media compleja, pero no es muy difícil operar de esta manera. Es muy similar
a tener un plazo fijo, hay que tener una cuenta activa en el banco, uno compra una porción de ese fondo de inversión que a la vez está invirtiendo en bonos y letras del Tesoro que ajustan por inflación y dan unos puntos adicional, y tiene liquidez porque puede vender en un plazo de 72 horas y tener nuevamente su dinero. Y como punto final, Lucas, que me parece importante, hay muchas familias que están endeudadas y han tomado deuda con tasas muy altas. En algunos casos son del 50-60%, son tasas usureras en muchas ocasiones. Si uno tiene capacidad de ahorro, tiene que pensarse también si no es conveniente cancelar esta deuda, porque no existen inversiones que uno pueda mantener 50-60% de rentabilidad en un año, y tal vez el mejor destino sea no apostar por una inversión, sino cancelar una deuda con un alto costo financiero que tomé en el pasado. Es deuda que genera, al fin y al cabo, más deuda, ¿no? Más deuda y que carcome mis ingresos futuros a una tasa del 50-60% muchas veces. Así que en determinadas ocasiones, si puedo, es posible adelantar la cancelación de esa deuda. Muy interesante esto que nos has contado en la columna de hoy, Rodrigo, porque bueno, a veces tenemos capacidad de ahorro, pero no sabemos en qué invertir estos ahorros, ¿no? Así que allí tenemos distintas perspectivas muy interesantes. Para retomar esta columna, contanos la página de Fundación Ideal para aquellos que quieran, bueno, obviamente reiterar esta información. La columna nuestra está colgada en nuestra página todas las semanas, que es www.ideal.org.ar. También está el correo, si quieren hacernos alguna consulta, no tenemos ningún problema en contestarla a los televidentes. Rodrigo, muchas gracias. Nos reencontramos el jueves que viene. Hasta luego, Lucas.